¿Me escuchan ahí, hermanos? Sí. Amén. Bueno, pues primeramente agradecer a Dios que me permite estar aquí en este campamento. Asimismo agradecer al pastor Lacey que me da pues la oportunidad de traerles la palabra del Señor en esta mañana. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y para ello les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en la epístola a los Efesios. Libro de los Efesios, capítulo 5, estaremos leyendo del versículo 6 al versículo 17. Efesios, capítulo 5, versículo 6 al versículo 17. Cuando usted lo encuentre, nos ponemos de pie e indique con un fuerte amén. Efesios capítulo 5, versículo 6 al versículo 17. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes reprobadlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en lo oculto. Pero todas las cosas que son reprobadas son hechas manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo es la luz. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, que andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oremos. Gracias te doy, Padre, por este día tan especial que me ha regalado, Señor. Te pido que, por favor, Señor, me ayudes a transmitir un buen mensaje a estos jóvenes, Señor, que están aquí presentes. Te pido que nos ilumines, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de ellos, Señor. Igual, Padre bendito, te pido si alguno de ellos aún no te conoce, que por favor lo traiga, Señor, a redargución de pecados, Señor, que pueda darse cuenta, Señor, que necesita un Salvador. Te he pedido en esta mañana que me ayudes a ser directo, Señor, en esta predicación, Señor. Quita toda palabra que no te glorifique, Señor, y te pido que nos ayudes a seguir adelante. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el capítulo 5 del libro de los Efesios, nos manda una exhortación del apóstol Pablo que realiza a esta iglesia, ya que esta carta está dirigida a la iglesia que se encuentra en Éfeso. Leemos ahí en el versículo 6, donde empieza este pasaje. Nadie os engañe con palabras vanas, dice el apóstol Pablo. Hermanos, tenemos que entender que como jóvenes estamos sujetos a caer en engaños. La palabra del Señor nos manda a estar atentos a cuando alguna palabra no sea verdad o cuando alguien quiera engañarnos por medio de las artimañas de Satanás. En otros tiempos, ¿verdad?, estábamos acostumbrados a que el engaño venía pues por parte de los amigos, por parte de a lo mejor de un conocido, pero hoy en día vivimos en un mundo en el cual estos engaños se vierten incluso en la educación y en el mundo en el cual nos desenvolvemos. Usted puede dar un vistazo, ¿verdad?, a los libros que maneja la Secretaría de Educación Pública. Todos están plagados de ideología de género. Amén. Todos están plagados de ideologías de este mundo que verdaderamente pues se contraponen a los principios cristianos, y debemos de estar atentos, ¿verdad?, a la hora de examinar cada una de estas palabras que, como dice la palabra del Señor, son vanas. Es decir, estas palabras no traen algo de provecho para nuestras vidas, sino que solamente quieren pues distorsionar aquello que ya tenemos, pues aquello que siempre hemos escuchado por la palabra del Señor. Entonces la palabra nos manda a estar atentos, ¿verdad? Dice, no nadie os engañe con palabras vanas, dice la palabra del Señor, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. Hermanos, verdaderamente yo creo que nadie de nosotros quisiera que viniera la ira de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Dice la palabra del Señor que terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. La ira del Señor
hermanos, cuando nosotros escuchamos de esto, tendemos a pensar, ¿no?, en los tiempos finales, ¿verdad?, en aquel momento en el cual los pecadores serán echados en el lago de fuego, pero no, también puede venir la ira de Dios sobre nosotros aún en esta tierra, amén. El Señor nos manda a guardar sus mandamientos, pero no porque Él quiera que nosotros llevemos un yugo muy pesado, sujetarnos a su palabra, simplemente porque sea autoritarismo o algo por el estilo, sino porque el Señor mismo sabe que sujetarnos a sus mandamientos nos hace bien a nosotros, amén. ¿Cuántos saben que el alcoholismo trae problemas de salud a la vida? Amén. Las drogas, ¿verdad?, las adicciones seguramente nos van a mantener atados a ellos, y el Señor nos manda en su palabra a abstenernos de todo esto, pero simplemente porque Él sabe que es algo que le va a hacer un mejor provecho a nuestras vidas, amén. Entonces, por lo tanto, el Señor nos manda a alejarnos de estas obras de las tinieblas, y que también sepamos que la ira del Señor viene por aquellos que son hijos de desobediencia, aquellos que se mantienen alejados de la palabra del Señor, amén. Dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, amén. En la prédica de anoche, ¿verdad?, el hermano nos hablaba acerca de nuestras amistades, ¿verdad? Nos predicaba acerca de cómo debemos de tener cuidado con aquellas personas con las que nos relacionamos día con día. Y la palabra del Señor nos vuelve a mandar a no ser partícipes con ellos, es decir, con los hijos de desobediencia que se menciona en el versículo anterior. La palabra del Señor nos manda a abstenernos de participar en las obras que ellos hacen, ¿verdad? Porque bien decía el hermano que a lo mejor nosotros no vamos a hacer lo mismo que ellos hacen, pero el simple hecho de estar con ellos va a hacer que la gente piense que somos iguales, amén. Si nosotros nos juntamos con un grupo de criminales, ¿verdad?, aun cuando nosotros no hayamos cometido algún delito, pero el día que vengan a buscarlos no nos van a preguntar si somos inocentes, amén. Cuando nosotros nos juntamos a lo mejor con alguien que consume drogas, a lo mejor sin que nosotros hayamos consumido antes, no, la gente no va a pensar, bueno, él se junta con esas personas, pero él no consume nada de eso, amén. Todos por igual, al menos la sociedad va a ver que nosotros somos como ellos, amén. Entonces, como cristianos, como jóvenes cristianos, debemos estar atentos a cuáles son las personas con las que nos relacionamos día con día, amén. Y no con esto yo le estoy diciendo que no le hable a ninguna persona que no sea cristiana o demás, pero sí que tengamos cuidado con las obras que ellos realizan, y sobre todo que si vamos a hablarle a alguien más, que sea para compartirle de la palabra del Señor, amén. Dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, amén. Hermanos, en el momento en que nosotros conocemos al Señor, en el momento en que nosotros nacemos de nuevo, dice la palabra del Señor que nosotros nos hacemos la luz del mundo, amén. ¿Cuál es el trabajo de la luz? Al menos en nuestro mundo, el trabajo de la luz es iluminar aquello que estaba en tinieblas. Dice la palabra del Señor que en la creación, ¿verdad?, lo primero que fue creado fue la luz, amén. Y es importante que nosotros como cristianos sepamos cuál es nuestro papel en este mundo. Una persona que es cristiana no le es otorgado un permiso para pecar abusando de la gracia. Dice la palabra del Señor que no vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, sino que cuando nosotros conocemos del Señor debemos de tener una nueva vida, amén. Aquello que antes nos satisfacía, aquello que antes llenaba nuestros ojos, pues tiene que morir, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener cuidado también con aquellos que quieren engañarnos diciéndonos que cualquier pecado que nosotros realicemos día con día, ¿verdad?, no va a pasar nada, no nos va a traer ninguna afectación, al final el Señor nos va a perdonar. Pero hermanos, aunque esto tiene parte de cierto, tenemos que también entender que el pecado va a traer una tristeza espiritual a nuestras vidas, amén. La palabra del Señor nos manda a no contristar al Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Así que hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con el pecado, amén. Desgraciadamente pues vivimos en un mundo el cual cada vez promueve más y más el pecado, amén. Entonces, por lo tanto debemos de estar atentos, ¿verdad?, a cada una de estas engaños, ¿verdad?, que vienen por parte de personas que no conocen del Señor. Y más allá de a lo mejor nosotros pues sentir odio, rencor por ellos, tenemos que orar para que tarde o temprano caigan en cuenta del mal que están haciendo, ¿verdad? Pasemos al versículo 9.
porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Hermanos, cuando nosotros conocemos al Señor, van a venir unos cambios a nuestra vida que no vienen por nosotros mismos, amén, sino que viene porque hemos adoptado una nueva naturaleza, amén. Dice la palabra del Señor que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero una vez que nosotros conocemos al Señor, si lo hemos aceptado en realidad, dice la palabra del Señor que van a venir frutos a nuestras vidas, amén. Tal como cuando plantas a lo mejor un árbol frutal, tarde o temprano te va a dar un fruto, amén. Y de nada nos sirve decir que somos cristianos si en nuestra vida no vemos un fruto reflejado, amén. Yo no le puedo decir, pues va a haber cambios en su vida en un mes, en un año, en 2 años. No, porque cada uno tiene un proceso distinto, pero lo que sí es seguro es que tarde o temprano va a experimentar cambios en su vida, amén. ¿Y qué tipo de cambios podemos experimentar? Dice la palabra del Señor en el versículo 9, que vamos a crecer en bondad, en justicia y en verdad, amén. El hombre natural, ¿verdad? A lo mejor puede realizar obras buenas, a lo mejor puede tener ciertos conocimientos acerca de la justicia y de la verdad, pero solo el Espíritu Santo puede convertir ese hombre que estaba muerto en una nueva persona, amén, y una nueva persona cuyas obras se van a ver reflejadas con toda bondad, dice la palabra del Señor, con toda justicia y con toda verdad, amén. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que estar apercibidos de que la mentira es un pecado que a veces suaviza mucho, amén. Ya que es muy común, ¿verdad?, a lo mejor decir una mentira por escapar de alguna situación, pero la palabra del Señor nos manda a comportarnos con toda justicia y verdad, amén. Entonces, hermanos, tenemos que estar apercibidos de cuál sea la voluntad del Señor para nuestras vidas y debemos de estar atentos de cuál será ese momento en el cual vamos a brotar frutos de arrepentimiento, como dice el Señor. Ya que si nosotros llevamos tiempo en la fe, en el Evangelio, y notamos que simplemente no hay frutos, hermanos, yo creo que deberíamos mejor examinarnos para ver si realmente estamos en la fe o no. Quizás en momentos como este campamento, ¿verdad? A lo mejor podemos confundir mucho el arrepentimiento genuino con a lo mejor alguna emoción que sentimos en algún momento, ¿verdad? Y una emoción se diferencia de un arrepentimiento genuino porque la emoción pues es efímera, amén. La emoción solo dura un momento y al otro día pues estás igual. Pero cuando viene esa verdadera conciencia de pecados a nuestras vidas, desde el momento de nuestra conversión nada vuelve a ser lo mismo, amén. Nosotros empezamos a ver la vida de otra manera, empezamos a tener más cuidado con el pecado y empezamos a tener un deseo más por conocer cuál es la voluntad del Señor, amén. Dice el versículo 10, aprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Hermanos, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, comienza la etapa de nuestras vidas en la cual nosotros empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Amén. Empieza, por ejemplo, desde la escuela, ¿no? Ya nosotros empezamos a decidir qué es lo que vamos a estudiar. Bueno, en algunos casos, en otros a lo mejor los obligan a estudiar algo, pero en este momento de nuestras vidas empezamos a tomar decisiones. Nuestros padres, ¿verdad?, pues comienzan a tener más bien nosotros tenemos más independencia ya de nuestros padres, ya algún trámite o algo que nosotros realicemos, pues tenemos que ir nosotros mismos. Pero la palabra del Señor nos manda a probar agradable al Señor, amén. Vivimos en un mundo del cual se rige por lo que es, por lo que aprueba el mundo, amén. Porque a veces algunos de nosotros vivimos por la aprobación que el mundo externo nos da a nosotros, amén. Lo podemos ver reflejado en las redes sociales, ¿verdad? A veces veo que las personas se obsesionan mucho con el número de seguidores que tienen en alguna red social, amén. Y incluso su vida depende de ellos, amén. Depende de qué es aquello que a la gente le gusta, qué es aquello que la gente más aprueba. Pero hermanos, en esta mañana yo les invito a reflexionar si lo que estamos haciendo es agradable, pero ante los ojos del Señor, amén. Porque muchas de las ocasiones lo que es agradable al mundo definitivamente no es agradable al Señor, amén. El Señor nos da un valor como personas e incluso ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados porque tenemos un valor, ¿verdad? Pero hoy en este mundo vivimos en una sociedad que nos dice que nuestro valor está delimitado por nuestra apariencia,
amén, a lo mejor por nuestra inteligencia, por nuestros títulos, por nuestros logros, pero el Señor nos da un valor que va intrínseco a la persona, es decir, un valor que se nos da solamente por ser almas creadas por Él. Dice la palabra del Señor que el hombre fue creado a la imagen y semejanza del Señor. Así que, hermanos, si en esta mañana nosotros somos tentados por esas mentiras que el mundo nos trae acerca de nuestro valor como personas, debemos de estar apercibidos, ¿verdad? De que esto no es simplemente que un engaño más que el diablo nos quiere poner para que nosotros estemos tristes, para que nosotros estemos decaídos y sobre todo para que nosotros pues tengamos una percepción de Dios quizás diferente a la que está revelada en sus escrituras. Amén. Dice el versículo 11, y no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes reprobadlas. Amén. Ya es la segunda advertencia que el apóstol Pablo realiza a esta iglesia de no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. La palabra del Señor nos mencionaba en el versículo 9 que hay frutos del Espíritu, pero también hay obras que son infructuosas, es decir, obras que no traen nada bueno a nuestras vidas. Amén. A lo mejor nosotros comportarnos de una manera que no honra al Señor, eso, hermanos, no nos va a traer ningún crecimiento, ningún beneficio en nuestras vidas, amén. Si nosotros nos la pasamos quizás criticando a los demás, diciendo mentiras, ¿verdad? Participando de aquello que es malo ante los ojos del Señor, no esperemos que las obras del Espíritu florezcan en nuestras vidas, amén. Porque justamente estamos haciendo que estas obras se vean opacadas por las obras de las tinieblas, dice la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo nos manda a no participar de esas obras, ¿verdad? Nos manda a abstenernos de todo aquello que traiga un mal a nuestras vidas y todo aquello que le desagrade a Él, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el versículo 11, en la parte final, sino antes reprobadlas. Amén. Cuando nosotros entendemos la palabra reprobar, ¿verdad? A lo mejor lo entendemos en el contexto pues académico, ¿verdad? En el cual pues no pasamos una materia, pero el apóstol Pablo nos manda a condenar estas obras, ¿verdad? A decirnos que todo aquello que no glorifica su nombre, lo tenemos que echar fuera de nuestras vidas, amén. No tenemos que suavizar tampoco el pecado, debemos de llamarle tal como su nombre es, ¿verdad? Como algo que desagrada abiertamente al nombre de nuestro Señor. Dice el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en lo oculto, amén. Este versículo es bastante interesante porque, imagínense, hermanos, a veces hay cosas que las personas del mundo hacen, pecados tan terribles que incluso pues sería vergonzoso hablar de ellos, ¿verdad? Por lo tanto, el apóstol Pablo nos pone un ejemplo fuerte, ¿verdad? De aquello que las personas del mundo hacen y nos manda a tener conciencia de qué tan vergonzoso puede ser, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que tener cuidado con aquello que no glorifica al Señor. Dice el versículo 13, pero todas las cosas que son reprobadas son hechas manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo es la luz. Amén. Como decía, ¿verdad? Al inicio de la predicación, la luz, la función de la luz es iluminar las tinieblas. Amén. Y cuando a nosotros viene el conocimiento de la verdad, todos nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros venimos más bien a la conciencia de pecados que es aquello que estamos haciendo mal, aquello que no glorifica al Señor, nosotros ya tenemos el conocimiento de algo que estamos haciendo mal, amén. Ya tomamos conciencia acerca de aquello que no glorifica al Señor, por eso dice la palabra que aquella luz que viene hacia nosotros es lo que hace manifiesta las obras de la carne, amén. Y también tenemos que saber que aquello que nosotros realizamos en este mundo es observado también por Dios, amén. Porque a veces creemos que realizar algo en lo oculto, algo que a lo mejor nadie más se da cuenta de nuestro alrededor, pues no es un pecado tan grave, pero tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa que nosotros realicemos ya ha sido vista por los ojos de Dios y por lo tanto tenemos que tener cuidado por ello. Amén. Dice versículo 14 y 15, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues que andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios. Amén. El lema de este campamento es, no seas necio. Amén. ¿Y qué es lo contrario a ser necio? Ser sabio. Pero la sabiduría no va a venir a lo mejor de aquel concepto de la sabiduría que tiene el mundo, de que una persona entre más años pasa en este mundo, más sabia es. No.
La sabiduría nosotros la podemos adquirir desde nuestra juventud, pero por medio del estudio de la palabra del Señor. Amén. Nosotros no podemos saber cuál es la voluntad del Señor a nuestras vidas si nosotros no escudriñamos su palabra. Amén. No es como que en algún momento nosotros vayamos a estar por la calle y venga una iluminación sobre nosotros. Esto es lo que realmente quiere la voluntad del Señor para tu vida. No, la voluntad del Señor se ve reflejada en su Escritura. Dice la palabra del Señor que la Escritura ha sido inspirada por Dios y por lo tanto es algo que Él mismo nos manda para que sea nuestra mayor regla de fe y conducta en esta vida. Amén. Dice el versículo 16 y último, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Amén. Este versículo me parece bastante interesante porque el Señor nos manda a aprovechar bien el tiempo. Amén. Sabiendo que los días son malos. Hermanos, nosotros nos podemos fijar en nuestros teléfonos, ya la mayoría de teléfonos trae esta función. ¿Cuánto tiempo pasamos en el celular al día? Amén. A veces, ¿verdad? Nos fijamos y llevamos 6 horas, 7 horas en el celular. Imagínense, hermanos, de 24 horas que llevamos al día, desperdiciamos 7, 8 haciendo cosas en el teléfono que pues no nos van a traer ningún bien, ¿verdad? Simplemente nos hace perder el tiempo y más aún sabiendo que los días son malos. Amén. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que los días son malos? Hermanos, vivimos en un mundo que está en una degradación moral bastante grande. Amén. Quisiera decirle, ¿verdad?, en esta mañana que el mundo cada vez va a ir mejor, pero la realidad es que no es así. La realidad es que es al contrario, y en este campamento a lo mejor es fácil, ¿verdad?, vivir una vida en santidad, una vida piadosa, pero allá afuera es cuando verdaderamente vienen los peligros de este mundo. Amén. Debemos de tener cuidado, ¿verdad?, de qué es aquellas artimañas del enemigo que quiere usar para engañarnos, y debemos de ser diligentes sobre todo con el tiempo, ¿verdad? Y sobre todo estar apercibidos de cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Dice el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Aquello que nos va a llevar a vivir una vida cristiana saludable, una vida cristiana plena, es ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Amén. Entonces, por lo tanto, nos manda a no ser insensatos, ¿verdad? A no ser necios, dice su palabra. Nosotros debemos de saber cuál es la voluntad del Señor y debemos de no ser necios a su palabra, es decir, no resistirnos a las enseñanzas del Señor, porque a veces queremos nosotros darle otro significado a la palabra del Señor justificando nuestras malas obras, porque no queremos afrontar lo que verdaderamente dice. Amén. Entonces yo en esta mañana te invito a tú, si ya eres cristiano, si ya has nacido de nuevo, a que examines tu vida, ¿verdad? Y a que, como dice el versículo 14, despiertes, ¿verdad? Despiertes de a lo mejor esa somnolencia espiritual por la que a veces pasamos, ¿verdad? En lo cual ya no distinguimos entre lo que está bien y lo que está mal como algún día lo hicimos. Y por otro lado, si tú no conoces al Señor en esta mañana, ¿qué te impide hacerlo, verdad? Dice el libro de los Hechos que Felipe caminaba con un etíope y le decía que ¿qué era lo que le impedía ser bautizado? Amén. En esta mañana la puerta de salvación está abierta, ¿verdad? Si tú no conoces al Señor, yo te invito a que lo recibas en tu corazón, ¿verdad? A lo mejor si ves a un pastor, ¿verdad?, que te lo dice, dices, bueno, pues ya él porque ya está grande, ¿verdad? Pues te lo dice, pero yo te lo estoy diciendo yo que soy joven aún, ¿verdad? Yo te invito a que tú recibas al Señor en tu corazón y verás que la vida que tú antes vivías nunca volverá a ser igual. Amén. Oremos. Gracias te doy, Señor, por esta mañana que nos has regalado. Gracias te doy por esta palabra que ha sido predicada, Señor. Te pido que sea de bendición para la vida de alguno de estos jóvenes, Señor. Que sigas usando, Señor, la predicación a lo largo de este campamento para que podamos seguir creciendo en tu conocimiento. Señor, te pido también, si alguien aún no te conoce, ¿verdad?, entre estos jóvenes, que por favor lo traigas, Señor, a conciencia de sus pecados. Amén. Te pido que por favor lo ayudes, que por favor traigas ese pesar que traes a nuestras vidas cuando sabemos que te hemos fallado, Señor, y que por favor nos hagas tener un arrepentimiento genuino de nuestros pecados. Gracias te doy por la vida del pastor Lacey, Señor, que se encuentra aquí. Gracias te doy por la vida de cada uno de los predicadores que se encuentran en este campamento, Señor, y te pido que nos ayudes a seguir adelante. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.